La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, fue un conflicto global que involucró a muchas de las potencias mundiales de la época. A continuación, te presento una breve cronología de los hechos más importantes. Causas del conflicto: la rivalidad entre las potencias europeas, especialmente entre Alemania, Francia y Reino Unido. La formación de alianzas, como la Triple Entente, Francia, Reino Unido y Rusia, y la Triple Alianza, Alemania, Austria, Hungría e Italia. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría en Sarajevo, Bosnia, el 28 de junio de 1914. Inicio de la guerra: Austria-Hungría declara la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Rusia moviliza sus tropas en apoyo de Serbia, lo que lleva a Alemania a declarar la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914. Alemania invade Bélgica, lo que lleva a Reino Unido a declarar la guerra a Alemania el 4 de agosto de 1914. Batallas y eventos clave: Batalla del Marne, septiembre de 1914. La primera gran batalla de la guerra, en la que las fuerzas francesas y británicas detienen el avance alemán. Batalla de Verdún, febrero de 1916. Una batalla sangrienta y prolongada entre franceses y alemanes. Batalla del Somme, julio de 1916. Una batalla devastadora en la que las fuerzas británicas y francesas sufren grandes pérdidas. Entrada de Estados Unidos en la guerra, abril de 1917. Estados Unidos declara la guerra a Alemania después de que este país reinicie la guerra submarina indiscriminada. Revolución rusa, octubre de 1917. La revolución bolchevique lleva a Rusia a retirarse de la guerra. Fin de la guerra, armisticio del 11 de noviembre de 1918. Las fuerzas alemanas se rinden, poniendo fin a la guerra. Tratado de Versalles, junio de 1919. El tratado de paz que impone duras sanciones a Alemania y establece la Sociedad de Naciones. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto devastador que causó la muerte de millones de personas y cambió el curso de la historia. Causas profundas: además de las causas inmediatas como el asesinato del archiduque Francisco Fernando, existían tensiones más profundas que contribuyeron al estallido de la guerra. El imperialismo, el nacionalismo y la competencia económica entre las potencias europeas generaron un clima de tensión y rivalidad. Desarrollo de la guerra: la guerra se libró en múltiples frentes, incluyendo el frente occidental, el frente oriental, el frente italiano y el frente de Medio Oriente. Cada frente presentó desafíos y batallas cruciales que definieron el curso de la guerra. Consecuencias políticas y territoriales: la guerra tuvo un impacto significativo en la configuración política y territorial de Europa. El Tratado de Versalles estableció nuevas fronteras, creó nuevos estados y redefinió las relaciones entre las potencias mundiales. Impacto en la sociedad y economía: la guerra tuvo un efecto devastador en la sociedad y la economía de los países involucrados. La pérdida de vidas humanas, la destrucción de infraestructuras y la inflación afectaron negativamente a las economías y sociedades europeas. Lecciones aprendidas y legado histórico: la Primera Guerra Mundial dejó lecciones importantes sobre la importancia de la diplomacia, la cooperación internacional y la prevención de conflictos. Su legado continúa influyendo en la política y las relaciones internacionales en la actualidad. Básicamente, la Primera Guerra Mundial jodió a todos por igual sin distinción. Incluso un dato curioso es que había neozelandeses y australianos en Galípoli, muy lejos de su hogar. Durante la Primera Guerra Mundial, África fue un merequetengue de operaciones importante, especialmente en las colonias alemanas del continente. A continuación, se presentan los eventos clave que ocurrieron en África durante la guerra. Campaña de África Oriental: en agosto de 1914, las fuerzas alemanas en África Oriental, actual Tanzania, lanzaron una serie de ataques contra las colonias británicas y belgas en la región. Las fuerzas británicas y belgas respondieron con una campaña para capturar las colonias alemanas en África Oriental. La campaña fue liderada por el esquividi del general británico James Smuts y duró hasta noviembre de 1918. Batalla de Tanga: en noviembre de 1914, las fuerzas británicas intentaron capturar la ciudad de Tanga, en África Oriental, pero fueron derrotadas por las fuerzas alemanas.
La batalla fue una de las primeras derrotas británicas en la guerra. Campana de África Occidental. En agosto de 1914, las fuerzas francesas y británicas lanzaron una campaña para capturar las colonias alemanas en África Occidental, actual Camerún y Togo. La campaña fue rápida y exitosa, y las colonias alemanas fueron capturadas en febrero de 1916. Campana de África del Sur. En septiembre de 1914, las fuerzas sudafricanas lanzaron una campaña para capturar las colonias alemanas en África del Sudoeste, actual Namibia. La campaña fue liderada por el general sudafricano Louis Botha y duró hasta julio de 1915. Consecuencias de la guerra en África. La guerra en África resultó en la pérdida de vidas humanas y la destrucción de infraestructuras en muchas colonias. La guerra también llegó a la reorganización de las colonias africanas, con muchos territorios siendo transferidos de una potencia colonial a otra. La guerra en África también contribuyó a la creciente conciencia nacionalista y anticolonial en muchos países africanos. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto global muy feo que tuvo un impacto profundo en la historia del mundo. A continuación, se presentan algunas conclusiones claves sobre la guerra. Pérdidas humanas y materiales. La guerra resultó en la muerte de más de 37 millones de bueyes, incluyendo 17 millones de muertos y 20 millones de heridos. La guerra también causó la destrucción de infraestructuras, ciudades y pueblos, lo que llevó a una crisis humanitaria sin precedentes. Reorganización del mapa mundial. La guerra llevó a la reorganización del mapa mundial, con la caída de imperios y la creación de nuevos estados. La guerra también llegó a la redistribución de colonias y territorios, lo que contribuyó a la creciente tensión entre las potencias coloniales. Auge del nacionalismo y el fascismo. La guerra contribuyó al auge del nacionalismo y el fascismo en Europa, lo que llevó a la ascensión de regímenes autoritarios en Italia, Alemania y otros países. Crisis económica y social. La guerra llevó a una crisis económica y social sin precedentes, con la inflación, el desempleo y la pobreza afectando a millones de personas. Lecciones aprendidas. La guerra enseñó la importancia de la cooperación internacional y la necesidad de evitar conflictos futuros. La guerra también destacó la necesidad de una reforma profunda de la sociedad y la economía para evitar la repetición de tragedias similares. En resumen, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto devastador que tuvo un impacto profundo en la historia del mundo. La guerra enseñó lecciones importantes sobre la cooperación internacional, la reforma social y económica, y la necesidad de evitar conflictos futuros.